Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy os traigo una bolsita para recoger las hilachas que va soltando nuestra overlock. A mí me resulta muy molesto ver el suelo sucio después de haber limpiado, así que el otro día se me ocurrió hacer algo para solucionar el problema y aquí lo tenemos. Así que si queréis ver cómo lo he hecho, vamos allá. Para hacer la bolsa para recoger las hilachas de nuestra overlock, cortaremos un cuadrado de 30 por 30 centímetros, de cualquier tela que nos guste o bien que nos sobre de otro proyecto. Yo lo he hecho con tela de algodón. Después la pondremos sobre tela de forro y cortaremos otro cuadrado de la misma medida. Usad tela de forro para el interior de la bolsa. Así de esa forma las hilachas no se pegarán al interior de la bolsa. Yo lo sujeto con alfileres y corto tomando de referencia el cuadrado de la tela de algodón. Una vez sujeta con los alfileres, la voy a fijar con un pespunte al borde con la máquina de coser. Ahora puliremos uno de los lados del cuadrado con cinta al bies. Da igual el que elijáis, todos miden lo mismo. Yo lo voy a hacer con una cinta que me sobró de otro trabajo. Es una cinta que no está planchada, así que primero coso al borde, haciendo coincidir el bies con el borde de la bolsa. Una vez terminado de coser la cinta a la bolsa, vamos a terminar de pulir el bies. Damos la vuelta del bies sobre la tela de algodón y sujetamos con alfileres. Una vez sujeto con alfileres el bies a la bolsa, coseremos al borde con la máquina. Seguidamente vamos a cortar los bordes de bies que han sobrado. Ahora vamos a señalizar a 12 centímetros del borde opuesto con unos alfileres a los lados. A continuación doblamos el borde ya pulido haciendo que coincida con los alfileres y sujetamos con más alfileres dando ya la forma a nuestra bolsa. Más tarde pasaremos a poner cinta al bies todo alrededor de la bolsa. Comenzamos a coser el bies por el doblez de la bolsa y dejamos como 1 centímetro de cinta sin coser para después pulir. Seguidamente coseremos la cinta todo alrededor de nuestra bolsa hasta llegar a la parte opuesta del doblez. Vamos a ir cosiendo el bies alrededor de la bolsa, haciendo coincidir los bordes como hicimos antes. Cuando lleguemos al final de la bolsa, cortaremos la cinta dejando como 1 centímetro de bies para más tarde pulir. Y ahora vamos a terminar de pulir la bolsa. Para ello giramos hacia adentro los bordes del bies, según veis que yo hago, y sujetaremos con alfileres.
Una vez tengamos todo el bies sujeto con alfileres a la parte interior de la bolsa, pasaremos a coser el borde con nuestra máquina de coser. Y en este momento que estamos muy entretenidas viendo cómo coser el borde del bies, vamos a aprovechar para recordar que si aún no os habéis suscrito a mi canal, este es un momento ideal para que lo hagáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise de nuevos tutoriales y de que dejéis esa fantástica manita arriba que tanto me ayuda a que mi canal y yo sigamos creciendo. A continuación vamos a colocar la bolsa debajo de nuestra máquina. Levantamos con cuidado la overlock e introducimos debajo la bolsa, sujetando esta con las patas o ventosas delanteras. Y ya tendremos lista nuestra bolsita para ir recogiendo las hilachas. Y bueno, como podéis ver, aquí está nuestra overlock incansable echando las hilachas y nuestra bolsita recogiéndolas. Espero, amigos y amigas, que este vídeo tutorial os haya sido de provecho y que os haya gustado. Así que un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.